¿Sabías que existe un número preciso de avemarías que los santos usaban para obtener milagros en casos urgentes? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio, que tu corazón clama en la noche y parece no haber respuesta? ¿Te has preguntado por qué algunos fieles obtienen respuestas inmediatas mientras otros esperan? Y si te dijera que existe un número exacto de avemarías que debe ser usado en casos urgentes, un número que quedó oculto entre los grandes misterios de la Iglesia y que fue revelado por uno de los santos más poderosos de todos los tiempos. Y si el mismísimo Padre Pío quisiera hoy entregarte el número exacto de avemarías que puede transformar tus súplicas en milagros visibles, aun en las situaciones más urgentes y desesperadas de tu vida. No es coincidencia que estés aquí, es una cita divina. Muy pocos conocen este secreto espiritual. No se trata solo de rezar mucho, sino de rezar con la exactitud que el cielo espera. Existe una precisión numérica, casi como una fórmula sagrada, que puede marcar la diferencia entre orar en vano y ver realmente la acción de Dios. Miles de almas devotas han pasado la vida sin descubrir este detalle, permaneciendo en la ansiedad, la enfermedad o la tristeza. Pero hoy tu historia puede cambiar, porque en los próximos minutos conocerás esa clave precisa, el número exacto, que durante siglos el enemigo ha intentado ocultar. Esta es la llave que puede desatar la protección, la paz y los milagros que tanto has pedido. Este no es un consejo cualquiera, es una enseñanza transmitida por el propio Padre Pío, el santo de los imposibles, a quien Dios le confió los secretos de la intercesión más poderosa de María. Si escuchas hasta el final y abres tu corazón, esta revelación puede ser el punto de inflexión para tu vida. Aquello que tanto has suplicado puede comenzar a transformarse hoy. El Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Como la Iglesia nos enseña, la fe y la perseverancia en la oración mueven el cielo y la tierra, y hoy vas a aprender cómo hacerlo de la manera que María y los santos han enseñado por siglos. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios una simple frase de fe: confío en ti, Señor. No es solo un comentario, es un acto público de fe, una pequeña semilla que puede dar frutos de bendición, no solo para ti, sino para otros que llegarán a este video buscando esperanza. Gracias por sumarte a esta cadena de oración. Con un simple clic, estás ayudando a evangelizar y llevar la luz de Dios a quienes más lo necesitan. Recuerda, muchos llegan a este canal porque no tienen una iglesia cerca o viven momentos de oscuridad espiritual. Al darle me gusta a este video, tú también te conviertes en instrumento de la luz de Cristo. Esta comunidad no es un canal más, es un refugio para los que buscan, sufren y esperan un milagro. Gracias por ser parte de esta misión. Y escucha con atención, la penúltima revelación de este video puede ser la llave para desbloquear la gracia y la respuesta que has estado pidiendo a Dios desde hace tanto tiempo. No te la pierdas. Ahora, abre tu corazón, siéntate con calma y déjame llevarte en este viaje espiritual junto al Padre Pío. Comenzamos. En el silencio de la noche, cuando el alma busca respuestas y el corazón late con incertidumbre, hay un lenguaje secreto que Dios utiliza para revelarse a sus hijos, el lenguaje de los números sagrados. No es casualidad que la Biblia esté impregnada de cifras misteriosas y repeticiones exactas. Son huellas del paso de Dios por la historia, señales que solo pueden ser leídas con los ojos de la fe. Permíteme llevarte al Antiguo Testamento, al momento en que el pueblo de Israel se enfrenta ante un muro que parece imposible de derribar, la conquista de Jericó. El libro de Josué nos narra una escena asombrosa. El Señor no ordena a Josué usar la fuerza de las armas ni la astucia humana. En cambio, le entrega una instrucción precisa. Durante 6 días los sacerdotes y el pueblo deben rodear la ciudad una vez al día y el 7º día deben rodearla 7 veces, haciendo sonar las trompetas de cuerno de carnero. Y solo después debían gritar con todas sus fuerzas. Fue en ese instante, al seguir al pie de la letra el número sagrado, que las murallas de Jericó cayeron estrepitosamente. Josué 6:20. ¿No es impresionante? Dios pudo haber actuado en cualquier momento, pero eligió revelar su poder a través de una secuencia numérica, invitando al pueblo a una obediencia absoluta, a una fe que confía incluso en lo que parece sin sentido.
¿Te has sentido alguna vez como Israel frente a Jericó, con muros que parecen indestructibles en tu vida? ¿Has tenido la sensación de que tus oraciones no logran mover nada, que repites súplicas sin ver resultados, como si golpearas un muro que nunca cede? La historia de Jericó es un mensaje directo para ti. Nos enseña que hay momentos en que el milagro no llega solo con el deseo o el clamor, sino con la disposición a seguir la guía exacta de Dios, incluso cuando esa guía implica números, repeticiones, perseverancia. El Señor no desprecia tu oración espontánea, pero a veces el cielo responde a quienes perseveran, a quienes aceptan el ritmo divino y la matemática espiritual de la fe. Padre Pío comprendía esto profundamente. Así como el pueblo de Israel marchó 7 veces por mandato divino, él también recomendaba rezar avemarías, rosarios y novenas con una disciplina numérica que, lejos de ser fría, era el canal para una comunión más íntima con Dios. En su vida cada oración tenía un propósito, cada repetición era un eco de la esperanza, una invitación a confiar en el misterio de los planes divinos. Ahora piensa en tu propio caminar. ¿Cuántas veces has intentado derribar tus propias murallas, en la familia, la salud, el trabajo, repitiendo esfuerzos sin entender por qué no caen? Quizá, como Israel, el Señor te está invitando a una nueva forma de obediencia, a rezar con paciencia, a perseverar con humildad, a confiar en los tiempos y números que Él te revela. Hay milagros reservados para quienes no se cansan a la sexta vuelta, para quienes están dispuestos a dar ese paso extra, a repetir el gesto preciso hasta ver abrirse el camino. Dios sigue usando los números para hablar a su pueblo. No por casualidad, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, resucita a la hija de Jairo cuando tiene 12 años, sana a 10 leprosos a la vez, invita a Pedro a perdonar 70 veces 7. Cada número tiene un eco de eternidad, una promesa escondida. Así, cuando Padre Pío te invita a rezar un número exacto de avemarías para casos urgentes, no es superstición, sino sabiduría espiritual heredada de la misma Escritura. Recuerda, las murallas caen cuando la obediencia y la fe se encuentran en el tiempo señalado. Lo que para ti parece una rutina, para Dios puede ser la clave. Hoy, quizá tu Jericó está a punto de caer si te animas a abrazar el misterio divino de los números en la oración. Después de descubrir el misterio de los números en la oración, es inevitable preguntarse, ¿cómo un hombre puede encarnar esa fe matemática, ese amor apasionado por los detalles que tocan el corazón de Dios? Para responder, volvamos la mirada a un humilde fraile de Pietrelcina, conocido por millones como el santo de los imposibles, el Padre Pío. La vida del Padre Pío es, por sí misma, un milagro tejido con los hilos de la obediencia, el sufrimiento ofrecido y la devoción absoluta a María. Nació en una familia sencilla, marcada por la pobreza material, pero rica en fe, donde aprendió desde niño a rezar el rosario junto a su madre. Desde muy joven sintió el llamado a la vida religiosa y fue allí, en el silencio de su celda y en la sencillez de la vida capuchina, donde comenzó a descubrir que cada detalle, incluso el más pequeño, puede tener un valor eterno si se ofrece con amor. Uno de los secretos más hermosos de su santidad fue su confianza inquebrantable en la Virgen María. Para el Padre Pío, ella no era solo la Madre de Dios, sino la madre personal de cada hijo atribulado, la intercesora incansable que conoce los tiempos y los caminos del cielo. Su amor por el rosario era tan grande que, aun en los momentos de mayor dolor físico, nunca lo soltaba de sus manos. Decía con ternura, «Quiero que el rosario sea mi arma y mi fortaleza en la vida y en la muerte, pero hay algo más profundo en este vínculo». El Padre Pío entendía que, así como Dios actúa con precisión en la historia, María también actúa con una delicadeza y exactitud que solo los humildes pueden percibir. No rezaba el rosario de manera improvisada o mecánica. Al contrario, lo hacía con un ritmo casi litúrgico, con un conteo exacto y devoción renovada en cada Ave María. Sabía que detrás de cada oración repetida hay una melodía celestial que agrada a Dios y mueve el corazón de la Madre. Muchos testigos de su vida afirman que podía rezar decenas de rosarios en un solo día. Le preguntaban cómo era posible, y él respondía con sencillez que, cuando el alma se une de verdad a Dios, el tiempo se transforma, y la oración se convierte en un soplo de eternidad.
Esta disciplina no era para impresionar a nadie, sino para mostrar al pueblo de Dios que la perseverancia y la precisión en la oración abren caminos donde solo parece haber paredes. Permíteme invitarte ahora a mirar tu propia vida a la luz de este ejemplo. ¿Cuántas veces has sentido que te falta constancia en la oración, que te distraes, que tu fe fluctúa según las circunstancias? ¿Te has dado cuenta de cómo los pequeños gestos, repetidos con amor, pueden construir grandes milagros? El corazón del Padre Pío late con un mensaje silencioso para ti. No se trata de la cantidad, sino de la precisión amorosa, de la entrega total, de la confianza de un hijo que sabe que su madre nunca abandona. Así como el rosario en manos del Padre Pío fue el hilo dorado que lo unió al cielo, también tú puedes tomar en tus manos la oración precisa, confiando que María cuenta cada una de tus súplicas. Tal vez el milagro que esperas no llegue de forma espectacular, sino en la paciencia y la fidelidad de cada día, en la seguridad de que, para los hijos de María, nada se pierde, nada se olvida. El Padre Pío te invita hoy a entrar en ese ritmo espiritual donde la precisión no es rigidez, sino ternura, donde la constancia es la forma más alta de amor. Después de contemplar la devoción precisa del Padre Pío y su confianza total en la Virgen María, el corazón se llena de preguntas. ¿Es posible que esa fe, vivida en lo concreto y lo cotidiano, realmente abra los cielos en los momentos más oscuros de la vida? La respuesta no es solo teoría, está escrita en las historias reales de quienes se atrevieron a confiar cuando todo parecía perdido, en esos casos donde la razón humana ya no tenía nada que ofrecer y solo quedaba el recurso de la fe perseverante y la oración exacta. Pensemos en el relato bíblico de Ana, la madre de Samuel que nos llega desde el primer libro de Samuel. Ana era una mujer marcada por la imposibilidad, no podía tener hijos, y cada año su dolor se hacía más grande mientras los demás la miraban con compasión o incluso con burla. Sin embargo, Ana no se resignó a vivir en la amargura. Un día entró en el templo de Silo y con el corazón roto pero con una fe inmensa, decidió orar de manera nueva. La Escritura nos dice que Ana oró por largo rato, moviendo solo los labios, y prometió a Dios que, si le concedía un hijo, ella lo consagraría enteramente al Señor. Samuel 9:10. Su oración no fue solo un clamor espontáneo, fue una súplica ofrecida en precisión, en un lugar sagrado, con un voto concreto y una confianza absoluta. El sacerdote Elí la vio y, al principio, no comprendió lo que ocurría, pero Dios escuchó la oración exacta de Ana y a su tiempo abrió el cielo sobre su vida, le concedió un hijo Samuel, que llegaría a ser uno de los mayores profetas de la historia de Israel. Ana, una mujer anónima y herida, se convirtió en protagonista de un milagro que cambió el curso de un pueblo. Todo comenzó cuando decidió no rendirse ante lo imposible y rezar con fe y precisión, entregando cada lágrima y palabra en manos de Dios. Esta historia no está lejos de tu realidad. ¿Cuántas veces la vida parece cerrarse como un círculo de imposibilidades, enfermedades incurables, relaciones rotas, puertas laborales que nunca se abren, soledad profunda? A veces, incluso la fe parece pequeña frente a la magnitud del problema. Pero es allí, en el umbral del imposible, donde el cielo aguarda el gesto valiente de quien decide orar de manera concreta y perseverante, siguiendo no solo el impulso del corazón, sino también la disciplina y el ritmo que la tradición y los santos enseñan. El Padre Pío, siguiendo los pasos de Ana y de tantos otros que no se resignaron, repetía a sus hijos espirituales: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. No era raro que recomendara fórmulas exactas, novenas detalladas, números sagrados de avemarías, para que sus hijos encontraran fuerza y milagros en las batallas más duras, y son incontables los testimonios de personas que al aplicar la fe perseverante y la precisión numérica experimentaron la irrupción de lo sobrenatural en sus vidas, sanaciones físicas, conversiones inesperadas, reconciliaciones imposibles, paz en medio del dolor. Quizá, como Ana, también tú has sentido la tentación de rendirte o de pensar que tu caso es demasiado difícil para Dios. Pero hoy la invitación es clara. Tu imposible es el terreno fértil para el milagro. Siempre que tu fe se una a la perseverancia y a la precisión amorosa en la oración. No es magia, es confianza activa, no es superstición, es obediencia humilde.
Cuando decides dar el paso y orar como los grandes testigos de la fe, el cielo se abre y la gracia comienza a descender, incluso si el milagro tarda en llegar. Ana entregó su imposible y lo vio transformado en bendición. El Padre Pío acompañó miles de historias donde la fe concreta y la oración precisa derribaron muros inamovibles. Hoy tú eres invitado a escribir tu propio relato de victoria, porque cuando la fe y la precisión se encuentran, hasta lo que parecía irremediable puede convertirse en motivo de alegría y alabanza. Cuando miramos hacia atrás y contemplamos los relatos de aquellos que superaron lo imposible, descubrimos que hay un hilo invisible que une cada milagro y cada respuesta de Dios. La tradición mística, cuidadosamente custodiada por los santos, de emplear números sagrados en la oración. Este secreto mariano no es fruto de la casualidad, ni una invención reciente, es una herencia profunda de la espiritualidad católica, transmitida de generación en generación, especialmente a través de quienes, como el Padre Pío, supieron escuchar los susurros del cielo. Para comprender la grandeza de este misterio, viajemos hasta las bodas de Caná, aquel pasaje emblemático del Evangelio según San Juan. María, atenta y delicada como siempre, percibe la necesidad oculta de una familia. No tienen vino, le dice a Jesús Juan 2. La escena, aparentemente sencilla, está repleta de simbolismos y gestos precisos. María no ruega de forma genérica, se dirige a su hijo con una petición concreta, en el momento exacto, no pide de más ni de menos, su intervención tiene la medida justa. Cuando Jesús responde, lo hace también con precisión, ordena llenar 6 tinajas de piedra, cada una capaz de contener 2 o 3 medidas, y solo entonces el agua se convierte en el mejor vino, superando toda expectativa humana. Este episodio es mucho más que un milagro social. Es una lección sobre la exactitud en la oración de intercesión. María, Madre y Maestra, nos enseña que la gracia de Dios desciende en abundancia cuando se ora con fe, pero también con precisión y confianza. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Virgen ha dejado indicios de números sagrados. En Fátima, pidió rezar el rosario diariamente. En Lourdes, señaló el número de días para las procesiones. En Guadalupe, inspiró la construcción de un templo en honor a su nombre. El Padre Pío, apasionado amante de María, comprendía este lenguaje espiritual. Sabía que los números no eran superstición, sino canales de gracia. Por eso recomendaba a sus hijos espirituales prácticas numéricas concretas, novenas de días, grupos de avemarías, repeticiones exactas. No porque el amor de Dios sea limitado, sino porque hay puertas del cielo que solo se abren con la llave correcta, con la fidelidad perseverante y el deseo humilde de responder a lo que María solicita. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Virgen insiste en oraciones específicas, en gestos y repeticiones que parecen simples, pero encierran un poder inusitado? La tradición mariana enseña que cada número tiene un eco de obediencia, una melodía que armoniza con el corazón de Dios. Repetir con exactitud una oración no es limitar la acción divina, sino disponerse a recibir con mayor apertura la gracia que ella desea derramar sobre los necesitados. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de rezar de cualquier manera, solo cuando hay tiempo, improvisando palabras sin medida ni atención? María viene a enseñarte que la fidelidad en los pequeños detalles es la que prepara el terreno para los grandes milagros. Así como en Caná el agua se transformó en vino cuando se llenaron exactamente las tinajas, así también tu oración puede transformarse en bendición cuando es ofrecida según el corazón de la Madre. El secreto mariano no es una fórmula mágica, sino una invitación a entrar en la lógica divina del amor y la obediencia. El Padre Pío, heredero de esta tradición, te recuerda que la precisión en la oración no es rigidez, sino docilidad a la voz de María, que conoce los secretos del reino y desea compartirlos con aquellos que se atreven a confiar. Cuando aceptas este llamado, tu vida entra en sintonía con los milagros de Dios, y el número sagrado que María inspira se convierte en el puente entre tus imposibles y las respuestas del cielo. En este punto del camino, después de comprender la tradición mística de los números sagrados en la oración mariana, surge una pregunta inevitable que inquieta el corazón de quienes buscan milagros auténticos. ¿Por qué el número exacto de 153 Ave Marías?
¿Qué misterio se esconde detrás de esta cifra que el Padre Pío y otros grandes santos han señalado como llave para casos urgentes e imposibles? Para responder, hay que adentrarse en una de las escenas más impactantes del Evangelio de San Juan. Tras la resurrección, los discípulos de Jesús, confundidos y cansados, salen a pescar en el lago de Tiberíades y pasan toda la noche sin obtener nada. Al amanecer, un hombre en la orilla, es el Señor resucitado, aunque aún no lo reconocen, les dice que lancen las redes una vez más. Ellos obedecen y contra toda lógica, la red se llena hasta romperse. Cuando la recogen, el Evangelio es preciso. Subieron la red a tierra llena de 153 peces grandes, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Juan 21:11. La tradición de la Iglesia nunca ha ignorado los detalles. Los padres y doctores han visto en el 153 un símbolo de plenitud, de gracia abundante, de milagro reservado para quienes confían en la voz de Dios, aunque todo parezca perdido. San Agustín afirmaba que 153 representa la suma de todos los bienes que Dios puede derramar, y otros místicos interpretan el número como un mensaje cifrado sobre la acción poderosa de la gracia en la historia de la salvación. Pero más allá de la interpretación teológica, este pasaje encierra una enseñanza espiritual poderosa. Los discípulos habían trabajado en vano toda la noche, usando sus propias fuerzas y conocimientos. Pero bastó una palabra precisa del Maestro y una acción concreta, lanzar la red en el momento y el lugar señalados, para que el milagro ocurriera y la abundancia sobrepasara toda expectativa. El 153 es, entonces, el sello de la obediencia exacta, de la confianza total en el momento sagrado en que el cielo indica el camino. Así ocurre con la oración. No pocas veces, como los discípulos, oramos y nos cansamos sin ver frutos y el corazón se llena de desaliento. Pero cuando nos atrevemos a abrazar el ritmo divino, la cantidad inspirada, la tradición transmitida por los santos, la respuesta puede ser sobrenatural. El Padre Pío, convencido del poder escondido en el número 153, recomendaba rezar esta cantidad exacta de Avemarías para casos urgentes, distribuyéndolas en 3 momentos del día. No se trata de una superstición, sino de una obediencia amorosa, de dejarse guiar por el Espíritu y por la sabiduría acumulada de la Iglesia y sus místicos. Quizá también tú, como Pedro y los demás discípulos, has sentido la fatiga de la espera, el cansancio de noches enteras sin respuestas. Tal vez has lanzado tus redes una y otra vez en el silencio, viendo pasar los días sin el milagro que esperas. Pero el Evangelio nos invita a no rendirnos. Hay un momento, un número, una precisión que lo cambia todo. El 503 es el signo de una confianza radical, una fe que no improvisa, sino que escucha la voz del Maestro y responde con humildad y perseverancia. En la vida espiritual, como en la pesca milagrosa, la abundancia llega a quienes están dispuestos a obedecer, incluso cuando no entienden del todo, a quienes confían en la sabiduría de los santos y la tradición de la Iglesia. El 153 es la promesa de que la gracia no se derrama al azar, sino en respuesta a la fidelidad humilde, a la entrega exacta de quienes, como el Padre Pío, se atreven a creer que nada es imposible para Dios. Hoy, cuando te pregunten por qué 153 Avemarías, podrás responder que ese número lleva el sello de los milagros bíblicos, la autoridad de los santos y la invitación permanente de María a orar con el corazón y con obediencia. Es la llave de los imposibles, el eco de una red repleta de bendiciones reservadas para quienes no se cansan de lanzar la oración en el mar de la fe. Habiendo contemplado el misterio del número 153 y su profundo significado espiritual, es natural que surja la siguiente pregunta en el corazón de quien busca una intervención de Dios. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? ¿Cómo transformar una promesa espiritual en una experiencia real, tangible y transformadora en la vida cotidiana? Aquí es donde la sabiduría del Padre Pío, combinada con la tradición mariana, se convierte en una guía clara y esperanzadora para los casos verdaderamente imposibles. Imagina por un momento a uno de aquellos peregrinos que, agobiado por el dolor, la enfermedad o una situación familiar desesperada, viajaba hasta San Giovanni Rotondo buscando consuelo. Muchos de ellos no solo recibían palabras de aliento, sino también instrucciones precisas.
Reza esta novena de 153 Avemarías con fe y perseverancia y confía en la respuesta de la Virgen. El Padre Pío enseñaba que la oración perseverante y exacta es una de las armas más poderosas del cristiano, sobre todo en los momentos en los que parece que ya no hay salida. La novena de los imposibles, como se ha conocido popularmente, es una práctica sencilla pero profundamente mística. Consiste en rezar durante 9 días consecutivos un total de 153 Avemarías por día, distribuidas en 3 momentos específicos, 51 por la mañana, 51 al mediodía y 51 al atardecer. No es casualidad esta distribución, pues cada grupo de 51 representa, simbólicamente, las grandes apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia e invita a meditar en la acción concreta de María en la historia de la salvación. Cada bloque de Avemarías puede ser ofrecido por una intención particular o por la misma necesidad durante los 9 días. Es recomendable comenzar cada momento con una pequeña oración de ofrecimiento, poniendo en manos de la Virgen todo aquello que pesa en el corazón: la enfermedad de un ser querido, una deuda imposible, una herida antigua, una decisión urgente. Después, se reza cada Avemaría con recogimiento, dejando que el ritmo de la oración calme la ansiedad y abra espacio a la esperanza. Durante estos 9 días, la invitación no es solo repetir palabras, sino entrar en una actitud interior de fe y abandono. Padre Pío aconsejaba vivir cada jornada con espíritu de conversión, alejándose de aquello que pueda apartar el alma de Dios: resentimientos, críticas, desesperanza. Animaba a sus hijos espirituales a recibir los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, para que la novena sea un verdadero camino de purificación y de apertura al milagro. Tal vez surja el cansancio, la tentación de dejarlo para otro día, la duda de que algo tan sencillo pueda cambiar lo imposible. Sin embargo, la historia de los santos y de miles de fieles que han seguido este método demuestra que la perseverancia, la exactitud y la humildad abren las puertas del cielo. A veces, el milagro no llega en la forma que esperamos, pero siempre trae paz, luz y un sentido nuevo de esperanza. Quien se embarca en esta novena junto al Padre Pío no camina solo. El mismo santo intercede, fortalece y acompaña a quienes, con fe de niños, deciden dar este paso. Es una experiencia que transforma no solo la situación exterior, sino el propio corazón. La ansiedad se vuelve confianza, la tristeza da paso a la esperanza, y hasta los imposibles comienzan a ceder ante la voluntad amorosa de Dios y la ternura de María. Hoy es posible comenzar este camino. Bastan la fe, el compromiso y la apertura al misterio. La novena de los imposibles es más que una suma de oraciones. Es un acto de abandono total en las manos de María, una escuela de paciencia y una puerta abierta a la acción milagrosa del cielo. En este viaje espiritual, la precisión no es frialdad, sino un acto de amor obediente, y cada Ave María rezada es una semilla que, en el tiempo de Dios, florecerá en bendiciones inesperadas. Tras recorrer el camino de la novena de los imposibles, muchos corazones se preguntan: ¿qué puedo esperar realmente al poner en práctica esta fórmula sagrada? De verdad el cielo responde cuando la fe y la precisión se unen. Las señales, respuestas y milagros que han acompañado a quienes confiaron en el consejo del Padre Pío y en la poderosa intercesión de María no son simples anécdotas, sino testimonios vivos de que Dios escucha y actúa cuando el ser humano se entrega con humildad y perseverancia. Recordemos el relato bíblico de la curación de la hija de Jairo, Marcos 5:21. Jairo, un hombre desesperado por la enfermedad terminal de su hija, se acerca a Jesús con fe sencilla, pero también con una petición clara y concreta: ven y pon las manos sobre ella para que sane y viva. A lo largo del trayecto, la situación parece empeorar y todo apunta a un desenlace trágico. La niña muere antes de que Jesús llegue a su casa, pero es precisamente en ese momento, cuando parece que todo ha terminado, que el Maestro pide a Jairo 2 cosas: no temer y seguir creyendo. Jesús entra a la casa, toma la mano de la niña y le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y ante los ojos de todos lo imposible sucede: la niña vuelve a la vida.
Esta escena ilumina el sentido profundo de lo que ocurre al vivir la novena con fe y precisión. Hay momentos en que la respuesta divina tarda, parece que todo está perdido y que la oración no tiene efecto. Pero el Padre Pío enseñaba que cuando el corazón persevera y no se rinde ante la primera dificultad, Dios se complace en responder de manera sorprendente. A veces el milagro es visible, como la curación de la hija de Jairo, otras veces es más silencioso, como la paz que desciende en medio del dolor o la reconciliación que parecía imposible. En la vida de quienes han seguido la novena de los 153 Ave Marías, abundan los testimonios de sanaciones físicas, conversiones familiares, cambios radicales en situaciones económicas, reconciliaciones profundas y sobre todo una transformación interior que va más allá de cualquier resultado externo. Muchos cuentan cómo, en medio del proceso, han sentido señales inesperadas, sueños luminosos, palabras de consuelo en la misa, coincidencias providenciales, nuevas fuerzas para seguir adelante. Son signos de que el cielo está cerca y que la Virgen, junto al Padre Pío, intercede sin descanso. Pero no debemos limitar nuestra esperanza solo al milagro exterior. A veces, la mayor respuesta es la paz que brota en el corazón atribulado, la certeza renovada de que Dios tiene el control, aunque no entendamos sus caminos. La perseverancia en la oración numérica no es una garantía de que todo sucederá según nuestros planes, sino una apertura a los planes perfectos de Dios, que siempre busca lo mejor para cada uno de sus hijos. Piensa en tus propias luchas y deseos más profundos. ¿Qué milagro esperas? ¿Qué respuesta ansía tu alma? Al aplicar esta fórmula con fe, puedes estar seguro de que no rezas en vano. Aunque la respuesta tarde, aunque no veas el fruto inmediato, la promesa de Cristo sigue viva. No temas, basta que creas. Cada Ave María rezada con precisión es un paso más hacia el milagro, una mano extendida a la misericordia de Dios, un eco de la esperanza que nunca decepciona. Así, la novena de los imposibles no es solo un camino hacia un resultado, sino una escuela de confianza y abandono. Quien se atreve a perseverar experimenta, de un modo u otro, que los cielos se abren, la gracia desciende y la vida entera se renueva bajo la mirada amorosa de María y la poderosa intercesión del Padre Pío. Has llegado hasta este momento final, y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. No todos tienen la valentía de caminar hasta el último segundo de un camino espiritual tan profundo, y hoy quiero felicitarte de corazón. Eres de los pocos elegidos que han tenido la perseverancia, la sed y la humildad de escuchar cada palabra, de abrirse al misterio y de dejar que la semilla de la fe se siembre hondo en su alma. Muy pocos llegan hasta aquí. Eres especial, y Dios lo sabe. Si has permanecido hasta este punto, no ha sido por casualidad. Hay quienes buscan milagros instantáneos, soluciones rápidas o respuestas superficiales. Pero tú te has permitido ir más allá, has abierto tu corazón al poder de la tradición, del silencio, de la obediencia y de la esperanza. Quiero invitarte a dejar una señal de tu paso por este viaje. Comenta la frase «llamado de los imposibles» y cuéntame, en esa frase, ¿qué te ha traído hasta el final de este video? Esa frase será tu testimonio, tu bandera, el eco de un compromiso nuevo ante el cielo y ante los hombres. A lo largo de este encuentro espiritual, juntos descubrimos que los números no son solo cifras, sino llaves divinas. Aprendimos que Dios, a través de la Biblia y de la historia de la Iglesia, ha escondido secretos en los detalles y que la precisión en la oración abre portales de gracia que la improvisación no alcanza. Caminamos con el Padre Pío, vimos cómo su vida fue un rosario de milagros y fidelidad. Cómo la Virgen María, en Caná y en cada aparición, nos invita a confiar en la exactitud de sus pedidos. Descubrimos el porqué de las 153 Ave Marías, el peso bíblico de ese número, la fuerza que tiene cuando es rezado desde el fondo del dolor y la urgencia. Comprendimos que la fe y la perseverancia pueden, sí, cambiar destinos. Aprendimos cómo vivir la novena de los imposibles, cómo ofrecer cada día a la Virgen, cómo reconocer señales, milagros y respuestas en la cotidianidad. Y sobre todo entendimos que no hay causa perdida para quien ora con precisión y amor. Ahora, detente un instante y mira atrás. Recuerda cada historia, cada pasaje, cada enseñanza. Todo esto es para ti.
Nada de lo que has escuchado es ajeno a tu vida. Los muros de Jericó, las lágrimas de Ana, la abundancia de los peces, la hija de Jairo, cada una de esas escenas resuena con tus propios imposibles, tus silencios y tus gritos más íntimos. No eres solo espectador, eres protagonista de esta narración divina. El mismo Dios que hizo milagros en la Biblia y en la vida del Padre Pío quiere actuar hoy en ti, si te abres a su precisión, a su ritmo y a su amor. Lleva contigo una reflexión. En la vida espiritual, como en la música, hay notas que solo resuenan cuando se tocan en el tiempo exacto y con la entrega precisa. El milagro no está reservado para unos pocos santos, sino para los que deciden, día a día, darlo todo sin reservas. Piensa en la vida como una red lanzada al mar. Puedes recogerla vacía si confías solo en tus fuerzas, o verla repleta si te atreves a obedecer la voz del Maestro, incluso cuando el cansancio te quiera vencer. La fe no es solo sentir, es actuar, perseverar, repetir con amor lo que la Virgen y los santos nos han enseñado. Quiero pedirte un gesto. Comenta la frase, llamado de los imposibles. Esa pequeña oración, de solo 4 palabras, será tu bandera, tu forma de hacerme saber que formas parte de este pequeño rebaño que busca los secretos profundos de Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tal vez pienses que es un simple clic, pero en realidad es como encender una vela en medio de la oscuridad. Tu suscripción alimenta la llama de la fe en cientos de corazones que, como tú, buscan respuestas, consuelo y milagros. No suscribirte sería como pasar de largo frente a un templo encendido y dejarlo vacío, sería negarte a ti mismo la oportunidad de crecer y ayudar a otros a encontrar el camino. Al suscribirte, te conviertes en centinela de la esperanza, en custodio de una tradición que debe seguir iluminando generaciones. Comparte este video. Piensa que cada vez que lo haces, es como lanzar una semilla en terreno fértil. Puede que nunca sepas a quién llegará, pero Dios sí lo sabrá. Hay personas a tu alrededor que hoy esperan un milagro y quizás este mensaje sea el comienzo de su propia historia de victoria. No detengas aquí tu búsqueda. Hay muchos otros videos en este canal preparados para ti, para que mantengas viva la llama, para que sigas creciendo en sabiduría, en fe y en confianza. No te conformes con una chispa, busca el fuego que transforma y que ilumina. Eres parte de un pequeño grupo de elegidos. Toma con orgullo este llamado. Que llamado de los imposibles no sea solo una frase, sino un nuevo comienzo. Que cada Ave María, cada oración, cada acto de fe sean tu ofrenda diaria al Dios de los milagros y a la Madre que nunca abandona. Recuerda, para Dios, nada es imposible, y para los que creen y perseveran, el milagro siempre está más cerca de lo que imaginas. Que la bendición de María y la intercesión del Padre Pío te acompañen siempre.